Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. Heaven Lake era uno de esos pueblos americanos donde el tiempo parecía discurrir con la lentitud de las aguas que rodeaban la ciudad. A orillas de un lago vasto y apacible, la vida transcurría entre casas de madera pintadas de colores claros, jardines bien cuidados y árboles antiguos que, como centinelas silenciosos, marcaban el paso de las estaciones. Los inviernos eran largos y, a menudo, traían una niebla baja que envolvía las calles al amanecer. Los veranos, en cambio, estaban impregnados del aroma a césped recién cortado y del eco de risas infantiles en los parques. La población apenas superaba los 60.000 habitantes. Allí, muchos se conocían por nombre y apellido, y los secretos, aunque pocos, no tardaban en convertirse en tema de conversación en el supermercado, la gasolinera o la pequeña cafetería junto al embarcadero. Las familias habían echado raíces profundas, algunas podían rastrear su linaje hasta los primeros colonos que fundaron Heaven Lake a finales del siglo XIX. La base de la Guardia Costera, ubicada en las afueras, daba al pueblo cierto aire de orden y seguridad, como si nada pudiera alterar la calma habitual de sus días. La vida cotidiana se sostenía sobre rutinas simples y previsibles. Los niños iban a la escuela caminando en grupos, bajo la mirada atenta de vecinos y maestros. Los comercios cerraban temprano y, al caer la tarde, el bullicio desaparecía de las calles, dejando solo el murmullo de las ramas mecidas por el viento y el zumbido lejano de algún motor en el lago. Las iglesias se llenaban los domingos y, durante las fiestas nacionales, las banderas ondeaban en todos los porches. En ese contexto, la familia Boyd era vista casi como un modelo. Andrew Boyd, miembro de la Guardia Costera, y su esposa Liana, dedicada al hogar y a sus dos hijos, representaban el ideal de estabilidad y respeto en la comunidad. Sus vecinos los describían como gente discreta y amable, siempre dispuestos a ayudar en lo que hiciera falta. Por eso, cualquier rumor que les involucrara tenía el efecto de una piedra lanzada a un estanque en calma, ondas que se expandían rápido, pero cuya superficie, tarde o temprano, volvía a serenarse. Sin embargo, incluso en lugares donde reina la aparente tranquilidad, el destino puede alterar la normalidad de un día cualquiera. Lo que sucedió en Heaven Lake aquella primavera de 2013 puso a prueba las certezas de todos. Las preguntas comenzaron a surgir como la niebla al amanecer, lentas, persistentes, difíciles de disipar. Pero esa, quizá, es la verdadera naturaleza de la vida en los pueblos pequeños. Cuando la realidad se tuerce, nadie puede mirar hacia otro lado. Y así, mientras el lago reflejaba un cielo plomizo y la rutina seguía su curso, nadie podía imaginar que, en las sombras de la cotidianidad, algo oscuro estaba a punto de salir a la luz. El lunes amaneció envuelto en una bruma espesa que flotaba sobre Heaven Lake como un sudario. La rutina se deslizaba entre las casas silenciosas, el olor del café, el crujido de los periódicos, el chasquido de la radio local. Nada en la superficie del día parecía anticipar el desconcierto que pronto sacudiría al pueblo. A primera hora, Liana Boyle, tras una noche de insomnio y espera, marcó el número de la comisaría. Su voz, tensa pero contenida, llegó a la central con la noticia de que Andrew, su esposo, no había vuelto a casa después de salir la noche anterior para hacer unas compras. La conversación fue breve y metódica, como suelen serlo las primeras denuncias por desaparición de un adulto en una ciudad donde rara vez ocurre algo fuera de lo común. El patrullero asignado al caso, el sargento Holt, anotó los detalles en su libreta, la hora en que Andrew salió, el supermercado donde pensaba comprar leche y pan, el vehículo, los últimos mensajes recibidos. Anotó también la inquietud de la esposa,
ese matiz apenas perceptible en la voz de quienes intuyen, sin atreverse a decirlo, que lo cotidiano ha sido de alguna manera irremediablemente alterado. La policía inició los protocolos, llamadas a los hospitales del área, revisión de los reportes de accidentes, una rápida consulta a la base de datos del departamento. Nada. Ningún ingreso, ningún accidente, ningún arresto durante la noche que pudiera vincularse a Andrew Boyle. Era como si, simplemente, se hubiera desvanecido en el aire denso de la madrugada. Mientras tanto, Liana había pasado la noche llamando al teléfono móvil de su marido. La señal iba directamente al buzón de voz, detalle que para ella era un augurio aún más inquietante que la propia ausencia. Con cada llamada fallida, la ansiedad fue cediendo terreno a un miedo sordo y definitivo. Algunas horas después, cerca de las 7 de la mañana, una enfermera que cruzaba el aparcamiento del supermercado encontró algo que interrumpió la quietud matinal, un coche estacionado, con el motor frío y los cristales cubiertos de rocío, parecía llevar allí más tiempo de lo habitual. La enfermera, movida por un presentimiento, se acercó y miró por la ventanilla. No alcanzó a ver más que la silueta de un hombre recostado sobre el volante. Avisó a la policía antes de continuar su camino, casi como si, de alguna forma, hubiera presentido el desenlace. Los agentes acudieron al lugar en pocos minutos. El vehículo correspondía con la descripción dada por Liana. Dentro, un cuerpo inmóvil, la identidad del hombre, confirmada poco después, no dejó espacio para dudas ni para falsas esperanzas. Andrew Boyd, el esposo ausente, yacía en su coche, ajeno ya a la rutina, a la bruma, al rumor lejano de un pueblo que aún no sabía lo que acababa de perder. En el aire quedó suspendido un silencio extraño, como si hasta el lago, en su inmovilidad, se negara a aceptar la noticia. Los investigadores acordonaron la escena y comenzaron a recoger evidencias, pero la primera impresión se impuso con la fuerza de lo irrevocable. Algo terrible había roto para siempre la armonía discreta de Hidden Lake. Así, mientras la noticia aún no recorría las calles ni los teléfonos de los vecinos, el engranaje del pequeño pueblo comenzó a girar en sentido inverso. Las certezas se resquebrajaron, y donde antes había rutina, ahora empezaba a insinuarse la sombra larga del desconcierto. El estacionamiento del supermercado se extendía bajo la luz grisácea de la mañana como un escenario vacío, salpicado de charcos y hojas marchitas arrastradas por el viento. A esa hora, la mayoría de los coches permanecían alineados en filas ordenadas, silenciosos testigos de un día que apenas comenzaba. Pero uno, el sedán azul de Andrew Boyle, rompía la uniformidad de la escena. Su posición oblicua, apartada de las líneas, ya sugería algo inusual, un pequeño desajuste en el orden cotidiano. Los agentes, tras acordonar el área, se movían con ese sigilo metódico de quienes saben que cualquier descuido puede hacer desaparecer una pista decisiva. El cuerpo de Andrew reposaba inclinado sobre el volante, el rostro oculto por la sombra y la postura antinatural del sueño irreversible. En el interior del coche, el aire estaba saturado de un frío húmedo, y en el suelo yacían esparcidos algunos tickets de compra, una caja de leche caída, unas monedas olvidadas en la alfombrilla. El examen preliminar reveló detalles que pronto descartarían la hipótesis más obvia: nada había sido robado. La billetera, con billetes arrugados, seguía en el bolsillo de la chaqueta. El reloj, un modelo sencillo pero valioso, permanecía en la muñeca izquierda. Incluso la alianza de oro brillaba intacta en el dedo anular. Tampoco había señales de forcejeo ni cristales rotos, las puertas estaban cerradas, salvo la trasera, que parecía no encajar bien en el marco, como si alguien la hubiera abierto a toda prisa o con torpeza. El médico forense confirmó lo que los primeros indicios ya insinuaban: Andrew había recibido 5 disparos. 3 impactos en el pecho,
uno en el abdomen y otro en el brazo. Los proyectiles, de un calibre común, no dejaban lugar a dudas sobre la intención. Era una ejecución fría, deliberada, planificada. No un asalto fortuito ni un acto impulsivo de desesperación. El patrón de los disparos y la ausencia de robo apuntaban en una sola dirección. El autor había ido allí con un único propósito. La escena despertó una inquietud nueva entre los agentes. ¿Por qué un crimen tan calculado, en un lugar tan expuesto, a plena vista de las cámaras y bajo la tenue vigilancia de la comunidad? En Hidden Lake, donde hasta la violencia parecía un rumor lejano, la brutalidad de aquel acto era casi inconcebible. Afuera, el pueblo seguía con su vida, niños cruzando la calle hacia la escuela, comerciantes abriendo sus locales, madres empujando cochecitos bajo los primeros rayos del sol. Pero en el aparcamiento, la presencia de la cinta amarilla y las patrullas comenzaba a atraer miradas. El desconcierto y la incredulidad crecían como una ola silenciosa. La investigación, en ese momento, apenas se abría paso entre conjeturas y silencios. Los detectives, apoyados en los capós de los coches, repasaban los escasos indicios y sabían que la dificultad no sería solo descubrir al responsable, sino comprender el sentido de un crimen que, en apariencia, carecía de motivos evidentes. En Hidden Lake, ese día, la realidad se mostró cruda y definitiva. Ninguna rutina es tan fuerte como para proteger a sus habitantes de la irrupción abrupta del horror. La tragedia, al instalarse en el aparcamiento, dejó una marca invisible que el pueblo tardaría en olvidar. Y así, mientras el sol comenzaba a disolver la neblina, la comunidad se preparaba, sin saberlo, para una larga búsqueda de respuestas. Mientras la policía trazaba rutas en un mapa y las noticias del asesinato aún se propagaban con lentitud, la vida privada de la familia Boyd comenzaba a revelar grietas que hasta entonces parecían impensables. Para muchos, Andrew y Liana formaban parte del paisaje estable de Hidden Lake, una pareja discreta, reconocible por sus modales y la puntualidad con la que asistían a las actividades escolares y las celebraciones comunitarias. Sin embargo, bajo esa superficie impecable, latía una historia mucho más compleja. Andrew había crecido en las afueras de Chicago, en una familia obrera que lo educó bajo el rigor de la disciplina y el trabajo honesto. Había sido un joven reservado, casi siempre en los márgenes de los círculos sociales, pero dotado de una obstinación tranquila que con los años se transformó en sentido de responsabilidad. Su decisión de unirse a la Guardia Costera fue recibida en casa con una mezcla de orgullo y temor, y marcó el inicio de una carrera hecha de renuncias y silencios. Durante años, Andrew se adaptó al ritmo de la vida militar, largas ausencias, estancias en bases remotas, el peso de las obligaciones y el consuelo esporádico de las llamadas a casa. Liana, por su parte, había llegado a Hidden Lake desde un pequeño pueblo de Ohio, en busca de un futuro distinto. Hija única, criada por una madre estricta y un padre ausente, se acostumbró desde joven a sostenerse en el equilibrio entre el deseo de pertenecer y la necesidad de huir. La conocían por su amabilidad y su talento para las pequeñas cosas, decorar la casa en Navidad, organizar picnics para sus hijos, ayudar en la biblioteca del colegio. Pero también, en las confidencias a medias de las vecinas, se insinuaba la imagen de una mujer inquieta, a veces melancólica, a menudo distraída. La unión de Andrew y Liana, sellada en una ceremonia modesta junto al lago, fue recibida con entusiasmo por ambas familias. Al poco tiempo llegaron los hijos, 2 niños que llenaron la casa de rutinas apacibles, desayunos al alba, deberes escolares en la mesa del comedor, paseos al atardecer. Durante años, todo pareció discurrir con esa serenidad que tanto valoraban los habitantes de Hidden Lake. Sin embargo, el trabajo de Andrew le imponía ausencias prolongadas. En cada regreso, encontraba a su familia ligeramente cambiada,
como si el tiempo, en su ausencia, avanzara de forma distinta para quienes quedaban atrás. Liana aprendió a sobrellevar la soledad en compañía de los niños y de pequeños rituales domésticos. Pero también, poco a poco, la inquietud fue abriéndose paso en su vida, largas noches de insomnio, paseos solitarios por la ribera del lago, un vacío que ni siquiera la rutina podía llenar. Los detectives, al interrogar a Liana, percibieron en ella una mezcla de nerviosismo y fatiga. Sus respuestas, correctas en apariencia, estaban marcadas por vacilaciones sutiles, silencios demasiado largos o explicaciones innecesarias. A medida que reconstruían la cronología de los hechos, notaron contradicciones mínimas en los relatos de la noche anterior, detalles pequeños, pero elocuentes para quienes saben leer entre líneas. La imagen de familia perfecta, tan cuidadosamente construida durante años, empezó a desvanecerse bajo el escrutinio implacable de la investigación. Los vecinos, al ser consultados, recordaban escenas triviales que de pronto adquirían nuevos matices, una discusión sofocada tras las cortinas, la tristeza repentina en el rostro de Liana, la distancia creciente entre los esposos en las reuniones escolares. Así, lo que desde fuera parecía una vida ejemplar, se revelaba ahora como una secuencia de secretos guardados bajo la superficie. El crimen no solo había destrozado una existencia, sino que, al hacerlo, obligó a los habitantes de Heaven Lake a mirar más de cerca las vidas ajenas y las propias, descubriendo en cada historia la vulnerabilidad y la soledad que todos se empeñan en disimular. Las preguntas, en ese punto, se multiplicaban: ¿qué se oculta tras la rutina? ¿Cuánto puede soportar una familia antes de quebrarse? La respuesta, aún lejana, flotaba como una sombra sobre el pueblo, al tiempo que la investigación continuaba su marcha inexorable. Los días siguientes a la muerte de Andrew Boyd transcurrieron con una lentitud pesada, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a la espera de respuestas. El clima en Heaven Lake se tornó más frío, las mañanas envueltas en un silencio expectante, y el bullicio de la vida cotidiana parecía atenuado, como si la ciudad entera contuviera el aliento. Las miradas furtivas entre vecinos, las preguntas susurradas en los pasillos de la escuela y los murmullos en la fila del supermercado componían un fondo de inquietud apenas disimulada. Los investigadores, cansados y sumidos en largas horas de trabajo, se enfrentaban a un laberinto sin salida clara. Las pruebas recolectadas en el aparcamiento ofrecían más dudas que certezas. Los casquillos de bala encontrados no arrojaron coincidencias en las bases de datos nacionales, las huellas dactilares halladas en el interior del vehículo pertenecían a la víctima y a miembros de la familia, y los vídeos de las cámaras de seguridad solo mostraban siluetas distorsionadas por la mala calidad de la imagen. En el metraje, Andrew aparecía acercándose al cajero automático, intentaba varias veces realizar una operación y finalmente regresaba a su automóvil. Poco después, una figura vestida de negro se deslizaba en el asiento del copiloto. Luego, el coche se alejaba, tragado por la penumbra del estacionamiento. Nada más. La investigación viró entonces hacia las relaciones personales. Amigos, compañeros de trabajo y vecinos fueron interrogados con minuciosidad. Nadie recordaba enemistades, disputas ni amenazas. Andrew Boyd era descrito como un hombre correcto, reservado, incapaz de inspirar odio. Los detectives repasaron su historial laboral y financiero, buscando rastros de deudas, inversiones arriesgadas o conflictos pendientes. Los resultados, sin embargo, devolvieron la misma imagen imperturbable de siempre: cuentas en regla, sin movimientos inusuales, una vida marcada por la previsibilidad. Mientras tanto, Liana Boyd fue sometida a un interrogatorio más exhaustivo. Los agentes buscaban inconsistencias en su relato, algún matiz inadvertido,
pero solo hallaron fatiga y confusión, reacciones comprensibles en alguien que acababa de perder a su esposo en circunstancias tan violentas. Las preguntas, cada vez más precisas, no lograban romper el cerco de normalidad que ella levantaba con respuestas lacónicas y miradas esquivas. En la sala de pruebas, las evidencias se apilaban sin orden ni lógica, prendas recogidas del automóvil, muestras de fibras, fotografías de huellas, informes forenses. Cada informe parecía añadir una nueva capa de opacidad al caso. La falta de un móvil claro, la ausencia de testigos y la naturaleza impersonal del crimen conducían a los detectives a un callejón sin salida. El pueblo, por su parte, comenzaba a perder la paciencia. Los titulares de los periódicos locales hablaban de misterio sin resolver y asesino suelto, alimentando el miedo y la sospecha. Las teorías se multiplicaban, y cualquier gesto inusual se convertía en motivo de desconfianza. En las casas, las puertas se cerraban un poco antes, las luces se apagaban más tarde, y la sensación de vulnerabilidad se hizo parte del aire cotidiano. La investigación, agotada por su propio peso, parecía a punto de agotarse también. Pero en los casos que sacuden a una comunidad, el silencio rara vez dura para siempre. Aun cuando todas las pistas parecían haberse agotado y los detectives caminaban en círculos, el destino preparaba, en las sombras, la próxima grieta por donde empezaría a filtrarse la verdad. El miércoles por la tarde, cuando la lluvia golpeaba los ventanales de la comisaría con la monotonía de una rutina inexorable, sonó el teléfono en el despacho del jefe de policía. Era una llamada breve, la voz distorsionada por el temor y la urgencia. El informante no quiso revelar su identidad, apenas susurró un par de nombres y colgó antes de ser interrogado. Sin embargo, las palabras que dejó suspendidas en el aire tuvieron el efecto de una piedra arrojada a un estanque quieto. Bastó con escuchar que Leanna Boyle, la viuda reciente, mantenía desde hacía meses una relación con Kevin McNally, un hombre del pueblo conocido por su taller mecánico y por el sigilo con que llevaba su vida personal. Los investigadores, agotados por la falta de avances, encontraron en aquella pista un hilo del que tirar. Revisaron registros telefónicos, movimientos bancarios, correos electrónicos. Los detalles comenzaron a dibujar un mapa distinto, uno en el que las rutas secretas de Liana se cruzaban con las de Kevin más veces de lo que la casualidad hubiera permitido. Pequeños retiros de efectivo, cenas pagadas en restaurantes de las afueras, mensajes enviados a horas intempestivas. El perfil de la viuda, hasta entonces marcado por la tristeza y la confusión, adquiría un relieve inesperado, una vida paralela tejida en el sigilo de la rutina. Kevin McNally fue citado discretamente a la comisaría. Los agentes, expertos en la lectura de gestos involuntarios, observaron el leve temblor de sus manos, la rigidez en los hombros, las respuestas medidas al extremo. Él reconoció su amistad con Liana, pero negó cualquier implicación en el crimen. No obstante, su alibi presentaba fisuras, lagunas en la memoria, ubicaciones imprecisas, vacíos que los detectives anotaron con la parsimonia de quien sabe esperar. Una sombra nueva se cernía sobre el caso, y la figura de Kevin emergía en el escenario como un actor hasta entonces invisible. En el pueblo, la noticia del vínculo entre Liana y el mecánico se esparció con la rapidez de los rumores más jugosos. Las miradas, antes teñidas de compasión, se volvieron inquisitivas. Las vecinas recordaron escenas olvidadas, un coche aparcado cerca de la casa de los Boyd a horas extrañas, una silueta que salía por la puerta trasera, conversaciones interrumpidas al percibir la presencia de otros. Lo que hasta entonces se había atribuido a la tristeza y al agotamiento de una madre reciente, ahora se reinterpretaba a la luz de la sospecha. La confesión anónima, como ocurre tantas veces, no resolvió el caso, pero alteró irremediablemente el curso de la investigación.
Los detectives, que hasta ese momento caminaban a tientas, encontraron en el nuevo escenario un motivo para volver a comenzar. Las preguntas se multiplicaron y la atmósfera se cargó de una tensión más densa, casi palpable, como el aire previo a una tormenta. Sin embargo, la verdad aún se ocultaba entre los pliegues de la vida cotidiana, aguardando su momento para salir a la superficie. Y así, en el corazón de Heaven Lake, mientras la lluvia continuaba deslizándose por las aceras desiertas, la historia de los Boyd adquiría una nueva dimensión, marcada por los secretos que, tarde o temprano, todos los pueblos pequeños terminan por revelar. La revelación del vínculo entre Leanna Boyd y Kevin McNally supuso un punto de inflexión. A partir de ese momento, la investigación adquirió una urgencia casi febril, como si los hilos dispersos del caso comenzaran por fin a converger. Los detectives repasaron una y otra vez los itinerarios nocturnos, las llamadas perdidas, las facturas de hoteles baratos y los mensajes borrados apresuradamente. Cada dato, por minúsculo que fuera, era examinado con el rigor de quien busca el destello de la verdad en la penumbra. En la penumbra de la sala de interrogatorios, Liana mostraba señales de agotamiento, los ojos hundidos, el temblor apenas perceptible de las manos, la palidez de quien ha dejado de dormir. Sus respuestas, que en otro tiempo fueron precisas y seguras, ahora se volvían elusivas, como si las palabras pudieran protegerla de la evidencia. Las contradicciones se acumulaban en los informes, detalles insignificantes cobraban un peso desmedido. La imagen de la viuda desconsolada se fue desmoronando bajo la luz fría de la sospecha. Mientras tanto, Kevin, interrogado por separado, no tardó en dejar entrever la fragilidad de su coartada. Los agentes percibieron los titubeos, el sudor frío en la frente, la forma en que desviaba la mirada al responder. Las preguntas se sucedían una tras otra, cada vez más incisivas, desgastando la resistencia de un hombre acostumbrado al silencio. Poco a poco, la fachada de normalidad que ambos habían mantenido se resquebrajó, dejando al descubierto la existencia de una relación marcada por el secreto, la dependencia y la complicidad. La reconstrucción de los hechos, pieza a pieza, llevó a los investigadores a detectar movimientos bancarios anómalos, transferencias discretas, compras en efectivo, pagos efectuados poco antes del crimen. Un seguro de vida recién ampliado en beneficio de Liana fue el hallazgo decisivo. La posibilidad de un móvil económico se imponía con una lógica brutal, despojando al caso de cualquier atisbo de azar. En Heaven Lake, los rumores se multiplicaban. Las historias, tejidas en los porches y repetidas en la panadería y el mercado, pintaban a Liana y Kevin como protagonistas de una tragedia moderna. Las miradas, antes benevolentes, se volvieron acusadoras. Las amistades de antaño se diluyeron en la sospecha colectiva. El aire mismo parecía más pesado, cargado de reproches y decepción. En ese clima de tensión, los agentes centraron su atención en un tercer nombre que había aparecido en las comunicaciones, Jonathan Ellis, antiguo conocido de Kevin, un hombre con pasado militar y reputación turbia. Los registros telefónicos y los movimientos de Ellis en los días previos al asesinato coincidían de manera inquietante con los de Liana y Kevin. La posibilidad de una conspiración tomó cuerpo, obligando a los investigadores a replantear cada detalle. Así, a medida que el velo de los secretos caía, la verdad se insinuaba con una crudeza imposible de esquivar. Las máscaras, forjadas durante años de rutina y fingimiento, finalmente se quebraron. En su lugar, solo quedaba el rastro de una historia de ambición, soledad y engaños, marcada por la certeza de que, en los lugares más tranquilos, la oscuridad siempre encuentra un resquicio por donde colarse. El caso de los Boyd, lejos de cerrarse, se abría ahora hacia dimensiones más sombrías, exigiendo a todos los implicados enfrentarse a sus propios límites.
La aparición del nombre de Jonathan Ellis en la investigación marcó un giro inesperado. Los detectives, que ya habían aprendido a desconfiar de las casualidades, se sumergieron en el pasado del exmilitar. Ellis había llegado a Heaven Lake unos meses antes, moviéndose en los márgenes, sin llamar la atención salvo por la rutina mecánica con la que acudía a un gimnasio modesto y a bares de las afueras. Sus vecinos lo describían como un hombre hermético, de mirada fija y pasos calculados, alguien que parecía más cómodo entre sombras que a la luz del día. La policía rastreó sus movimientos con la minuciosidad de quien recorre un terreno minado. Analizaron grabaciones de cámaras en cajeros, mapas de ubicaciones de su teléfono y los registros de tarjetas bancarias. En cada recorrido nocturno, cada compra, cada trayecto hacia el supermercado o el banco, se insinuaba la sombra de una presencia estudiada, como si Ellis hubiera estado ensayando una coreografía secreta antes del acto final. El allanamiento de su apartamento reveló una colección de objetos que, tomados por separado, podían parecer inofensivos, pero juntos componían el inventario inquietante de una mente metódica: guantes de cuero, una sudadera negra idéntica a la que aparecía en los vídeos de seguridad, un mapa del pueblo con rutas marcadas en lápiz y, en el fondo de un armario, una pistola guardada en una caja metálica. El informe balístico fue concluyente: el arma coincidía con los proyectiles que cegaron la vida de Andrew Boyle. Las pruebas se apilaron en el despacho de los investigadores. Entre los papeles confiscados, una lista de pagos y transferencias llamaba la atención: sumas entregadas en efectivo, anotaciones con iniciales y fechas que encajaban perfectamente con los días en que Liana y Kevin se reunieron con el exmilitar. Los correos electrónicos interceptados, redactados en un lenguaje críptico pero revelador, dejaban entrever una negociación sin escrúpulos. La naturaleza del encargo, el precio pactado y las instrucciones para ejecutar el crimen quedaban al fin al descubierto. En los pasillos de la comisaría, el ambiente era denso, cargado de una mezcla de alivio y repulsión. Descubrir el rastro del sicario no solo significaba acercarse a la verdad, también obligaba a contemplar la crudeza con la que los destinos individuales podían entrelazarse en una espiral de destrucción. La historia de Heaven Lake, hasta entonces marcada por la calma y la monotonía, se teñía ahora de una violencia calculada, producto no de un arrebato, sino de una decisión fría y premeditada. Mientras tanto, el pueblo seguía su curso. Los mismos niños cruzaban la calle hacia la escuela, las mismas tiendas abrían sus puertas al amanecer, pero el rumor de la noticia comenzaba a filtrarse entre las conversaciones. El descubrimiento del vínculo entre el crimen y la intervención de un profesional del daño arrojó una sombra definitiva sobre la comunidad. Era el recordatorio de que, incluso en los escenarios más apacibles, la fatalidad puede abrirse paso con la precisión de quien nunca deja huellas al azar. La investigación, ahora, avanzaba con pasos firmes hacia la última revelación. Pero en el aire persistía una pregunta que inquietaba incluso a los más escépticos: ¿hasta dónde puede llegar la oscuridad cuando quienes la invocan son rostros conocidos, parte de la misma vida cotidiana? En los despachos iluminados por la luz pálida de los fluorescentes, la verdad empezó a abrirse paso entre los pliegues de la resistencia. No fue una revelación súbita ni dramática, sino una lenta erosión de voluntades, una cadena de grietas que, una vez iniciadas, avanzaron sin remedio. Los interrogatorios se sucedieron a puerta cerrada, rodeados de silencio y de una expectación densa, casi tangible. Kevin McNally fue el primero en ceder. La fatiga, la presión constante y el peso insoportable del secreto se reflejaron en su rostro demacrado, en los ojos turbios de quien ha perdido toda esperanza de redención. Sus palabras, al principio vacilantes, pronto adquirieron el tono monótono de una confesión largamente postergada. Relató el pacto sellado en la penumbra, las conversaciones clandestinas con Liana y el momento en que,
arrastrados por el temor y el deseo, decidieron recurrir a un hombre acostumbrado a la violencia. Los agentes escucharon en silencio, sin apartar la vista de los gestos quebradizos del mecánico. Cada detalle que salía a la luz no solo reforzaba la hipótesis de la conspiración, sino que sumía al equipo en una incomodidad creciente. La realidad, a menudo, superaba cualquier presunción. Los registros bancarios, los mensajes interceptados y la secuencia de encuentros secretos encajaban con la precisión de un rompecabezas macabro. Liana Boyd fue la siguiente en enfrentarse al abismo. La entereza que había mostrado en los primeros días se desmoronó bajo el peso de la evidencia. Sus respuestas se volvieron imprecisas, los silencios se alargaron y, finalmente, la confesión brotó como un susurro de derrota. Admitió haber planeado el crimen, haber buscado en Kevin una complicidad silenciosa y, en Jonathan Ellis, la ejecución necesaria para llevar a cabo el acto definitivo. Sus palabras, a veces incoherentes, otras cargadas de una lógica fría y distante, dejaron entrever el proceso gradual que había conducido a la destrucción de todo lo que una vez fue sagrado en su vida. Jonathan Ellis, por su parte, no opuso resistencia. Aceptó su papel en la trama con una indiferencia casi mecánica, propia de alguien habituado a la obediencia sin preguntas. Sus confesiones, formuladas en frases cortas y precisas, completaron el retrato sombrío de una conjura gestada a espaldas de la comunidad, en la sombra de una rutina que ya no podía proteger a nadie. Las declaraciones fueron transcritas y archivadas con la frialdad burocrática que exige la justicia. Pero, en los pasillos del juzgado, en las salas de espera y en los bares donde la noticia se propagó como un incendio, la estupefacción era absoluta. La imagen de una familia común, de una pareja que alguna vez inspiró respeto y envidia, quedaba arrasada por la certeza de la traición y la ambición. Cuando finalmente se emitieron las órdenes de detención y los rostros de los acusados circularon en los periódicos locales, Heaven Lake supo que su inocencia, tan cuidadosamente cultivada, había desaparecido para siempre. El eco de las confesiones aún resonaba en las calles, como un recordatorio de que, en el corazón de cualquier comunidad, puede latir la semilla de la oscuridad. El juicio se celebró en una sala austera, con los bancos de madera gastados y la luz filtrándose a través de ventanales altos, como si incluso el sol dudara en entrar en ese recinto de verdades expuestas. Los habitantes de Heaven Lake acudieron en silencio, arrastrando tras de sí una mezcla de incredulidad y necesidad de entender. En los bancos del público, rostros conocidos se mezclaban con reporteros, todos atentos al desfile de pruebas, testimonios y confesiones que durante semanas tejieron el retrato definitivo de la tragedia. El fiscal, con voz firme y palabras calculadas, reconstruyó la secuencia de los hechos ante el jurado. No hubo estridencias ni apelaciones a la compasión, la lógica de los acontecimientos era suficiente para sostener el peso del relato. El móvil económico, los vínculos personales y la intervención del sicario componían un esquema de frialdad premeditada. La defensa, desprovista de argumentos sólidos, apenas intentó atenuar la responsabilidad de sus clientes apelando a la presión, la soledad, el miedo. Pero el eco de los hechos resultó más contundente que cualquier alegato. Las sentencias se dictaron en una mañana lluviosa. Liana Boyd fue condenada a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de reducción de pena. Kevin McNally recibió 30 años de prisión y Jonathan Ellis, el ejecutor, enfrentó la condena más severa, la pena de muerte. Cada palabra del juez, medida y pausada, retumbó en la sala y, más allá, en todo el pueblo, donde las noticias se esparcían como ceniza tras el incendio. El impacto no se limitó a los protagonistas. Los hijos de los Boyd, ahora bajo la tutela de los abuelos paternos, cruzaron los pasillos del tribunal tomados de la mano, 2 figuras pequeñas en medio del vendaval.
Los vecinos, una vez testigos mudos de la vida cotidiana de la familia, lidiaron con el desconcierto de descubrir que el mal puede anidar incluso en los hogares más respetados. La iglesia, la escuela, el parque, cada espacio de Heaven Lake conservó durante meses el eco de un caso que obligó a todos a reconsiderar sus certezas. Con el paso de los días, la rutina volvió poco a poco a instalarse en el pueblo. Pero era una rutina marcada por la sospecha, la prudencia y una tristeza indefinible. Las cicatrices de la tragedia permanecieron, invisibles pero persistentes, en las conversaciones pausadas, en la forma en que los vecinos evitaban mirarse demasiado tiempo a los ojos, en el silencio que caía cada vez que alguien pronunciaba el apellido Boyd. La justicia, al final, se impuso con su rigor inclemente. Sin embargo, en Heaven Lake nadie volvió a hablar de inocencia sin vacilar. El caso, inscrito para siempre en la memoria colectiva, sirvió de advertencia: la verdad, a menudo, se esconde en los pliegues más oscuros de lo cotidiano, y su revelación puede cambiar para siempre el curso de una comunidad. Así, mientras el lago reflejaba el cielo plomizo y las casas recobraban su quietud, el recuerdo de lo sucedido permaneció, tan profundo y misterioso como las aguas que daban nombre al pueblo. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.